Esta semana en Con la Música a Todas Partes tenemos un programa muy didáctico. ¿Por qué? Porque conoceremos lo que es la prenda El Zagalejo. ¿Y quién nos lo va a enseñar? El grupo de danzas Zagalejo desde Valladolid. Nos vamos a ir a Salamanca, donde vais a descubrir también lo que es estar atairao, según el lenguaje de la Sierra de Francia, de manos del grupo Atairaos. Nos vamos a ir también hasta la zona de Palencia, donde descubriremos los entresijos del Rabel de manos de Miguel Rabel. Y terminaremos conociendo el primer disco de Germán Ruiz, Presente. Todo esto aquí, en tu programa, Con la Música a Todas Partes. Que empiece el baile. Una de las agrupaciones más representativas del folclore en Valladolid es el grupo de coros y danzas Zagalejo, y hemos venido para todos vosotros a conocerles. ¡Vamos con ellos! Pareces una paloma cuando por la calle vas, con ese garbo que llevas, ¿a cuántos engañarás? La 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 la. Con las flores del camino, adiós y diviértete. Con las flores del camino, que yo también me divierto. Con lágrimas y suspiros, con lágrimas y suspiros, adiós y diviértete. ¡Hey! Y una jota en una sala, tocándola con mi abuela y sabiéndola bailar. Y es la flor de la canela, y es la flor de la canela, y una jota en una sala. Vivan los rubios rubiales, ahí vivan los cabellos rubios, vivan los rubios rubiales, vivan los de mi morena, que son rubios naturales, que son rubios naturales, vivan los cabellos rubios. Tierra, y allá va la despedida, y al estilo de mi tierra, y al que nace lo bautizan, y al que se muere lo entierran, y al que se muere lo entierran, y allá va la despedida. Y no la quisiera dar, y allá va la despedida, y no la quisiera dar, que se van mis amiguitos, y no me quieren esperar, y no me quieren esperar, y allá va la despedida. Pues tras esta bonita jota de ronda de Íscar, tengo el inmenso placer de presentaros a Paco, a Francisco Javier Recio, uno de los componentes de esta agrupación, de la agrupación Zagalejo. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Oye, Zagalejo lleva ya la friolera de 25 años oficiales, pero anteriormente la agrupación ya funcionaba. Sí, estuvimos dando clase a un grupo infantil, concretamente en el barrio de San Isidro. Y ahí es donde comenzamos. Estuvimos utilizando sus instalaciones a cambio de ofrecerles alguna actuación. Ajá. Y ya decidimos en su momento pues darlo de alta al grupo, que más tarde ese grupo infantil pasó a formar parte del grupo.
y estuvieron bailando con nosotros. Todas las agrupaciones nacen en un momento determinado, ¿verdad? Y quizás también con un objetivo muy claro. ¿El vuestro cuál era? ¿Por qué dijisteis, mira, vamos a formar un grupo que se llame Zagalejo por este motivo? Pues teníamos intención de continuar con ello. Venimos de otras asociaciones, Ajá. concretamente 3 asociaciones diferentes de diferentes barrios, y por motivos X, pues acabamos 7 personas juntos ahí. Y entonces decidimos seguir adelante y formar el grupo. El grupo Zagalejo, después de elegir varios nombres, que los sacamos un poquito así a sorteo, decidimos que fuese Zagalejo. Zagalejo. ¿Y Zagalejo se refiere a los zagales o se refiere a otra cosa? No, Zagalejo es una parte de la indumentaria de la mujer. Es concretamente un rodao, un manteo. Ajá. Justamente el que va abierto, que en otras zonas se le conoce como rodao. Recientemente, Paco, ¿seguís todavía indagando en los pueblos para recuperar paloteos o danzas? Siempre que podemos, Ajá. porque no es fácil. No es nada fácil. Llegas a un sitio y te tienen que abrir las puertas. Claro. Si no, no hay manera de conseguir nada. En concreto, el recoger las mudanzas nos llevó un mes. Un mes. Un mes. Fíjate. Yendo todos los fines de semana, hablando con la gente, hasta que conseguimos que nos lo enseñasen. Sí, sí. Actualmente seguís yendo a los pueblos. ¿Lo último que habéis encontrado cuál ha sido? Lo último que hemos recuperado son el trenzado de vara de Nava del Rey. Trenzado de vara de Nava del Rey. El trenzado de vara de Nava del Rey. Es una danza muy popular, es el trenzado de cintas, que está extendido no solamente por España, sino incluso por Iberoamérica y México y por un montón de sitios, pero nadie sabe en concreto de dónde procede. Oye, pero pues, en todos los sitios lo hay. ¿por qué no lo preparamos y nos lo danzáis ahora para que lo veamos y podamos disfrutarlo? ¿Qué te parece? Una cosa que sí que quería aclarar es que en Nava del Rey las noticias que tenemos es que lo hacían los danzantes, no las mujeres. Eso que queremos que quede bien claro, porque únicamente danzaban los hombres, no las mujeres. Y eso todavía vosotros lo seguís conservando, ¿no? Lo estamos conservando a medias. El trenzado de vara lo están haciendo las mujeres. En nuestro grupo lo están haciendo las mujeres. En su día llegaremos a hacerlo los hombres, porque era así. Sí. Era así, no había otra. Pues nada, pues vamos a prepararnos y los vemos danzar este trenzado de varas, ¿te parece? De acuerdo. Pues venga, en unos minutos regresamos con ellos, con el grupo Zagalejo. Hace unos meses nos planteamos regresar a Salamanca para conocer el primer trabajo discográfico del grupo Atairaos. Y además, ellos nos tienen que decir y contar el porqué de ese nombre. ¿Vosotros sabéis lo que es estar atairao? Pues lo vais a descubrir hoy con nosotros.
Pues queridos amigos, teníamos una cita ineludible con ellos, con Atairaos. ¿Por qué? Porque prometimos venir el día que tuvieran disco y ya lo tienen. Así que, oye, muchísimas gracias por recibirnos de nuevo. De verdad, Agustín, José, Carlos, os acordáis de ellos, ¿verdad? Son caras conocidas dentro de nuestro folclore. Agustín García, tamborilero excelente de la zona del Cabaco, aquí en Salamanca. José Climent, fundador, uno de los miembros fundadores de La Musgaña, también participa en grupos como Luciérnagas, bueno, una infinidad de grupos. Carlos Martín, le conocéis de Vallarna, Alicornio, el dúo que tiene con Jaime y Carlos, bueno, músicos muy experimentados y que un día el destino quiso que se juntaran para trabajar mucho en torno al repertorio de Salamanca, el repertorio que tiene en su cabeza y en su conocimiento nuestro querido Agustín. ¿Podemos recordar de alguna manera cuál era el objetivo de Atairaos para poder entender qué es lo que hay aquí? El objetivo era dar valor a toda la enorme sabiduría de Agustín, a la variación, al toque antiguo y con todas sus variaciones, que hasta ahora nunca se había trasladado eso a una formación, digamos, folk y llevarlo primero a un disco y después a los escenarios. A un disco y a los escenarios. 12 temas habéis grabado en este disco, Agustín, 12 temas todos tradicionales de la provincia de Salamanca. Así es, todos tradicionales de toda la vida de Dios. Y como quedamos, un poco en la filosofía que manteníais en el grupo, seguís la estructura del tamborilero tradicional, es decir, no habéis adaptado a la música folk, sino tú tocas como tocarías, ¿no? Es como mucho una recreación sobre lo ya establecido. Ajá. Una recreación sobre lo ya establecido. Es decir, los picaos, tú tocarías un picao en la zona... Puedes bailarlo perfectamente tal cual está grabado. Y ellos dos se han acoplado armónicamente y rítmicamente a... Sí, que lleva un poco la batuta, digamos, la batuta tradicional. Porque es lo que queréis poner claro. en valor en realidad el repertorio, la riqueza ornamental, la riqueza también de las comarcas y de los tamborileros. Agustín, ¿te ha resultado complejo trabajar con dos músicos como Carlos y José? No. Todo lo contrario, y me he sorprendido. Bueno, yo he tocado con mucha gente y en distintos espacios, pero la verdad es que me ha resultado muy fácil. Más que nada porque yo no he variado en mi forma de tocar, son ellos los que tienen que adaptarse. Sin duda, y vosotros la adaptación, claro, supongo... Sí. Es que esa pregunta... la retórica para vosotros, ¿no? Rebote. Claro, porque este trabajo es así, o sea, primero... he grabado a Agustín, además gaita y tamboril a la vez, porque era impensable que se grabase en dos tomas diferentes, porque él tiene que tocar como ha tocado toda la vida. Ajá. Y después, a partir de ahí, el reto era empezar a estudiar todo lo que él había dejado grabado. Algunas cosas se han descartado o la hemos dejado para otro proyecto futuro, por eso estos 12 eran los que nos parecía que reflejaban mejor la intención, y a partir de ahí estudiarlo. O sea, la producción es autoproducción mía, y entonces primero el violín y después el buzuki. Oye, pues luego profundizamos un poquito en la manera de grabar, porque claro, cada uno son de un sitio, cada uno son de un lugar. José en Madrid, Agustín en Salamanca, Carlos en Valladolid. Oye, nos tenéis que contar cómo lo habéis hecho para lograr este trabajazo, primer trabajo de Atairaos. Pues aquí estamos con una cara muy conocida dentro del folclore de Castilla y León. Él y su Rabel en un espectáculo muy especial. Miguel Rabel.
cara conocida, como os he dicho, hace muchos años que nos conocemos, Miguel Abad. Muchas gracias, Miguel, por acogernos en este pueblo que vinimos a grabarte, además, con patas de peces. Sí, además en este mismo lugar, este palomar visitable en el corazón del camino, como decíamos. Qué sitio más bonito. Oye, Miguel, muchos años ya también dedicado a la música y acabas de interpretarnos con el Ravel, La Entradilla, una canción exclusivamente de Dulzaina, el repertorio de Dulzaina. Sí, es un poco atrevido a lo mejor interpretarla con un Ravel, pero bueno, no deja de ser una de las piezas más representativas de la música tradicional en Castilla y León, y entonces, pues bueno, y que además, como bien sabes, ha sido la sintonía durante muchas temporadas de vuestro programa. Sigue siéndolo este año. Sigue lo hemos vuelto a retomar, pero entonces con otra, me va a encantar. Con otra versión, además. Oye, Miguel, como te digo, una trayectoria larga, y además formando parte de un montón de grupos. Sí, bueno, empecé realmente de adolescente con José María Silva tocando el bombo con los Dulceineros de Campos. ¡Guau! Fíjate. Y de allí, bueno, ya dimos el paso a partir del año 96, creo que fue cuando hicimos aquel grupo Alma Cántaro, que estuvo rodando muchísimo por toda la comunidad. Y luego ya después, bueno, se ha ido cambiando y con patas de peces desde el año 2010, pues bueno, llevamos una docena de años allí trabajando y bueno, y bien. Hoy me gustaría enfocar la entrevista que quiero hacer contigo a este instrumento, al Ravel. Por favor, me encantaría poder conocer cuál es la función del Ravel en la tradición, en el pasado. ¿Cuándo se tocaba el Ravel? ¿Por qué se tocaba el Ravel? El Ravel durante muchos siglos ha servido para entretener a la gente. O sea, de hecho, los reductos que han quedado han sido en sitios aislados donde la gente se entretenía con él. En zonas de montaña, donde caían estas nevadas tan grandes que dejaban a la gente 3 semanas sin salir de casa. Y durante muchos años y muchos siglos, como digo, ha servido para hacer lo que eran unas gilas, que eran reuniones entre distintos vecinos de pueblos pequeños donde tocaban el Ravel y se atrevían a hacer coplas, hacían también cantos de las diferentes fiestas del calendario festivo de cada localidad, pero tocaban el Ravel prácticamente para entretenerse en sus casas. Geográficamente, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, durante muchos siglos se ha extendido por toda la península ibérica, es un instrumento ibérico. Si bien, como te decía, ha quedado reducido a zonas de montaña, pues donde ha tardado más en llegar la modernidad, por decirlo de alguna manera. Lo encontramos sobre todo en Cantabria, en la zona del norte de Palencia, el norte de Burgos, que se toca sobre el brazo, luego pasa a la zona oriental, que lo llaman Bandurria, junto con Asturias, y se toca entre las piernas, y a partir de ahí en Puerto de Sanabria y bajando pues hasta Toledo, Ávila, y en Extremadura también se encontraron rabelistas de tradición. ¿Tú has llegado a conocer a rabelistas de tradición, gente que venía tocando el Ravel, incluso que lo haya recibido de sus antepasados? Sí, de hecho yo empecé a tocar el Ravel porque conocí a Donato Muñoz, que fue el último de tradición que hubo en la provincia de Palencia. Era un hombre divertidísimo. Yo siendo un chavalín, que era un crío, dije, yo quiero aprender a tocar este instrumento porque esto te permite cantar cosas que de otra manera no tendría licencia. Así que fue el impulso que tuve. Sin duda ninguna, y además estás llevando el Ravel a otra dimensión. No vamos a desvelar todavía qué es lo que vas a interpretar a continuación, porque nuestros telespectadores van a tener que esperar para poder verte y decir, uy, ¿y eso se puede tocar con un Ravel? Así que se puede. Dentro de un rato en unos minutos. Presente. Etimológicamente viene a decir que está o existe en un lugar y en un momento determinado, pero también es el primer álbum de Germán Ruiz. Vamos a conocerle.
Pues aquí nos encontramos, por fin, estamos con Germán Ruiz. Tengo el inmenso placer de presentaros a uno de los músicos más polifacéticos y con mayor calidad que tenemos aquí en Castilla y León. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Luis Ángel? Un placer estar aquí contigo. ¿Sabes qué ganas teníamos de tenerte aquí sí, con la igualmente, música a todas partes? Se ha hecho esperar, pero bueno, por fin estamos aquí. Germán, háblanos un poco. ¿Dónde nos has traído? ¿A qué lugar tan mágico nos has traído hoy? Pues estamos en el monumento más antiguo que conozco que exista cerca de Valladolid capital, ¿no? Que es el monumento megalítico de los Zumacales, en el término municipal de Simancas. Y bueno, estamos aquí viendo las vistas de Valladolid, no se ven en cámara, pero bueno, es una maravilla. Y detrás pues tenemos los Montes Torozos. Un monumento megalítico junto con el que hay en Osorno, creo recordar. Sí. Son los dos que tenemos en la meseta norte con estas características. Sí, de más de 6.000 años. Más de 6.000 años. Un sitio mágico, ¿verdad? Que es inherente a todos estos tipos de espacios, ¿verdad? Y la magia también surge dentro de tu música, Germán. Querría yo preguntarte un poco cuándo nació, porque eres insultantemente joven. Bueno, ya tengo 33 años, no soy tan joven. Pero ¿cuándo nació ese interés por la música, Germán? Pues en la adolescencia tardía, ya quizás a los 17, 18 años comencé a interesarme por la música, antes no le había prestado atención a ello, y a los 19, 20 ya es cuando decidí que quería dedicarme a ello y aprender, porque claro, no tenía una base de niño, ¿no? Entonces tuve que aprender todo de mayor, sí. Claro, porque el tocar como toca no es gratuito. Hay mucho arte detrás, pero eso cuesta muchas horas y mucha formación. Efectivamente. Háblanos un poco de tu formación como músico. Bueno, yo tengo las dos formaciones, digamos, la de la calle y la académica. Porque cuando decidí tocar, pues yo acudía a sesiones de música jazz en bares de Valladolid o de música folk, y después cuando vi que me gustaba, que me interesaba, pues ya me introduje también en el conservatorio, en el ámbito académico, y estudié música antigua, ¿no? Entonces, bueno, digamos que empezó de forma autodidacta, todo de oído, sin saber nada de teoría musical, y luego ya aprendí todo lo de armonía, teoría musical, todo lo que es de conservatorio, pues más adelante, ya más de mayor. ¿Tus instrumentos fundamentales, los instrumentos con los cuales tú te sientes más cómodo, cuáles son? Pues por un lado es la gaita, ¿no? Es como dice Carlos Núñez, el amor carnal, ¿no? Y por otro la flauta, que es como el amor platónico, ¿no? Digamos, es lo más sutil, lo más denso, esos son los dos instrumentos con los que he construido el discurso musical. El discurso musical que ya lleva unos cuantos años, porque tú y yo nos conocimos en la Casa de Galicia, en Valladolid. Efectivamente, y es donde comencé a dar mis primeras clases de gaita, en la Casa de Galicia. Y después pues acudí a Galicia muy a menudo a aprender con los mejores gaiteros que podía conocer allí, que conocí allí. Y luego a la par pues fui formándome en el conservatorio en flauta de pico en música antigua. En música antigua, música moderna y además composición, como vamos a seguir hablando con él en torno a su nuevo álbum. No os vayáis porque dentro de un rato regresamos con él. Cuando decimos que las rocas nos cuentan historias es porque alguna vez han estado vivas. Como ejemplo, esta roca caliza que tenemos aquí, que está formado por sedimentos de cuerpos vivos de un mar que una vez habitó estas tierras. Desde aquí vamos a dar paso a publicidad y en unos minutos regresamos con todos vosotros. Es el andar de pavo y el meneo de perdiz, ojillos de enganchador, no me engancharás a mí. La 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 la.
¡Viva la Virgen de los Pegotes! Trenzado de cintas, pues al final, oye, sí que es verdad que lo bailaban las chicas. Como dices, Paco, originalmente os lo enseñaron hombres bailándolo. Tenemos las fotos. Ajá. Tenemos las fotos del 1950 y en la que Toma. aparecen los hombres. Oye, cuando vais a buscar esto a los pueblos, ¿quién es realmente quien os lo enseña? ¿Alguien que ha danzado? ¿Alguien que lo ha visto y dice, mira, esto lo hacíamos así? Sí, intentamos tomar contacto con gente que lo ha hecho. Ajá. Es complicado, Sí, claro. porque llegas allí y nadie sabe nada. Es cierto, nadie sabe nada, hasta que empiezas a hablar con ellos y empiezan a aparecer cosas. Claro. Oye, Roberto, os llamáis grupo de coros y danzas. ¿Hasta qué punto es importante la canción, el cantar dentro de esta agrupación? A ver, al principio nos montamos como grupo y tal, pero al final fuimos asociación. Lo importante de la canción, de la guitarra y de otros tipos de instrumentos es porque no solo había dulzaina, no solo había gaita y tamboril, había todo y de todo se bailaba y de todo se aprendía y había gente a la que el viento no se le daba bien, pero la cuerda era maravillosa, aunque tocasen de oído. Con lo cual ahí hay muchísima más riqueza musicalmente que lo que es solamente lo que va llegando hasta nuestros tiempos ahora. Claro, y de hecho la jota de ronda que habéis interpretado estupendamente estaba originalmente recogida, ¿no?, por la rondalla de Íscar y aquel gran conejo, ese señor que cantaba de esa manera tan espectacular. Eso es, y vaya tonitos que nos y cogía vaya el hombre. tonitos que tenía. Pero un bueno. tema muy bonito. Oye, a lo largo de toda vuestra andadura, imagino que también el repertorio ha variado un poco. El repertorio, más que variado, se fue adaptando al trabajo de campo que decía Paco antes, al que hacía referencia, porque, por ejemplo, de Curiel tenemos alguna tonada más, como la resalada y como alguna cosa más, y otras cosas que han sido necesario recuperar esas canciones para que los compañeros bailen o bailemos. O sea, y es que el pingacho no se tocaba con dulzaina, se cantaba. O sea, y la gracia está ahí.
en cantarlo. Oye, y de hecho, me contó un pajarito no, que yo me lo sé, yo no sé si mucha gente también lo conoce, es que Zagalejo grabó un disco que ha sido disco de mesilla para mucha gente, como yo me considero un disco de los que más he escuchado aquí en Valladolid. Más que disco, fueron grabaciones. Sí Sí. que es cierto que por aquellos entonces, sobre el 2000 aproximadamente, íbamos a grabar un disco, teníamos intención de grabarlo, dejarlo bien grabado, porque se llevaba mucho, pero luego al final tuvimos un pequeño problema, un compañero tuvo un accidente y nos quedamos sin él, y lo que hicimos fue rellenar, recoger un montón de grabaciones que teníamos y enviarlas a limpiar. Con lo cual hicimos algo más o menos digno en honor a ese recuerdo y a todo lo que esto llevaba. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que todo lo que metimos allí con nuestros arreglos, melodías tradicionales y todo lo que teníamos por ahí recogido fue llegando hasta nuestros días y oye, todavía mucha gente lo reproduce y me parece fenomenal. Entonces, pero sobre todo es ese trabajo que quedó ahí recogido en esa grabación, que no se le puede llamar disco, pero sigue homenaje en toda regla. Pues sí que nos gustaría profundizar un poquito más en todo lo que supuso ese trabajo discográfico, que para mí lo es. Ese trabajo lo es un discazo, un trabajo, bueno, referencia para mucha de la música de aquí de Valladolid, y así yo creo que lo tenemos que poner en valor, ¿no? Me gustaría profundizar con ello dentro de un rato con todos vosotros, ¿vale? Pues así hacemos, regresamos luego con Zagalejo.
Pues tras estas bonitas jotas atairas, vamos a continuar hablando de este disco, del disco que han grabado nuestros amigos del grupo Atairaos. ¿Por qué habéis elegido este repertorio y no habéis elegido otro? Porque cuidado que hay variedad en Salamanca. Pues pero... hay mucho donde elegir. Sí, sí. Entonces, primero fue un trabajo previo de selección, porque Agustín ha estado grabando desde su casa con vídeos de caseros de móvil, muchísimas piezas. Yo tenía ya el gancho echado algunas, grabamos muchas más, también de prueba, fueron 16 o 18, Sí, un montón. y luego nos fuimos quedando con las que musicalmente eran más interesantes, las que también eran un poco más fácil de entrar los otros instrumentos, porque hay melodías que son muy bonitas, pero que solo con la gaita charra ya tienen su valor, y luego que además es muy difícil ver cómo encajar las otras ¿Cómo cosas. encajarlas? Porque, Entonces, cuidado. eso, y que tuviera una suficiente variedad que representase lo que queríamos contar, ¿no? Oye, cada uno en un sitio, nos habéis comentado también que lo habéis grabado cada uno en vuestra casa prácticamente. Claro. Bueno, Sí, así fue. Carlos, así fue. Sí, grabaron, José grabó a Agustín, luego él en su casa añadió los violines y luego me mandaban a mí todo y yo en mi casa grababa el buzuki, allí Ostras, solito. Carlos, háblanos de esa soledad del músico frente a un audio que te viene en un ordenador. Sí, bueno, tiene las dos caras, porque sí hay cierta soledad, estás ahí tú solo, en silencio, escuchando y tratando de ver qué haces con eso, ¿no? Pero luego enseguida era la comunicación. He grabado esto esta tarde, se lo mandaba. Me gusta muchísimo. No sé, yo creo que igual lo puedes cambiar. Mira, he hecho esta otra versión. Al final era una comunicación constante y además siempre con mucha alegría, porque siempre nos gustaba mucho lo que nos mandaba Agustín, cómo quedaba todo. Y nos hemos emocionado bastante con el proyecto. ¿Habéis grabado en vuestra casa? ¿Lo habéis autoeditado? ¿Qué dificultad tenemos los músicos ahora mismo para poder grabar un trabajo o dar visibilidad a algo que nos gusta y que hacemos? Que es hacer música. Es complicadísimo, ¿verdad? Bueno, pues no habría podido ocurrir esto si no hubiera sido por los trabajos anteriores, claro, de autoproducción. Sí, sí. Entonces esto fue en planteamiento, es decir, vamos a hacerlo así, primero grabar a Agustín, gaita y tamboril a la vez, luego añadiéndonos, y bueno, pues la verdad es que las herramientas ayudan. Sí, desde luego. Ayudan mucho, y esto de poder mandarte un audio que lo grabe Carlos en su casa, tal, luego ya la post-edición, masterización y enseñarlo. Agustín, ¿te parece bien cómo queda? Pues sí, tal. Pues vamos a concentrarnos un poco más dentro de la forma de grabar y cómo habéis desarrollado este trabajo, este disco tan bonito, Atairaos, que no puede faltar dentro de vuestra discografía. Las rosas y los claveles salen en la primavera y las mozas a bailar pueden salir cuando quieran. Las rosas y los claveles salen en la primavera y las mozas a bailar pueden salir cuando quieran. En el cielo manda Dios, en la torre la cigüeña, y en este pueblo, señor, es el que más dinero tenga. En el cielo manda Dios, en la torre la cigüeña, y en este pueblo, señor, es el que más dinero tenga. Mi abuela me lo decía, yo también lo considero. El que no tiene cabeza, ¿para
qué quiere el sombrero. Mi abuela me lo decía, yo también lo considero. El que no tiene cabeza, ¿para qué quiere el sombrero? Si quieres que yo te quiera, hemos de hacer un ajuste, que tú no vayas con Aide y yo con la que me guste. Si quieres que yo te quiera, hemos de hacer un ajuste, que tú no vayas con Aide y yo con la que me guste. Eres tonto por la noche, eres tonto por el día, eres tonto en la mañana y también a mediodía. Eres tonto por la noche, eres tonto por el día, eres tonto en la mañana y también a mediodía. Allá va la despedida, la que me cantó mi abuela. El que baila se divierte y el que toca bien se amuela. Allá va la despedida, la que me cantó mi abuela. El que baila se divierte y el que toca bien se amuela. ¡Ay, ay, ay! Una giga castellana. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que innovar. No, innovador, pero bien innovado, una giga que es música irlandesa, ¿no? Sí, ¿Conocida? que son unos ritmos, por cierto, como tú bien sabes, muy parecidos, que entroncan mucho con nuestras reboladas y Sí, muñeiras tiene ahí- aquí ibéricas, o sea que tampoco somos tan diferentes. Nah, es un 6x8 ahí Sí. muy bien marcado. Y además, con tu Loop Station, bueno, háblanos un poco de este formato que llevas. ¿Cuál es el objetivo de este formato Miguel Rabel con estos cacharros que tú Bueno, traes? sigue siendo el mismo objetivo que tenía el Ravel durante todos estos siglos pasados, que era entretener a la gente. Bueno, hay que entretenerle igual de otra manera distinta, pero tocando el Ravel y cantando cosas que sean divertidas y que también sean de actualidad en cada momento. O sea, tú también sigues manteniendo esa función de componer letras, contando historias como hacían los antiguos rabelistas, pero del siglo XXI. Efectivamente, aún a riesgo de que la Audiencia Nacional me meta a la cárcel. Pero bueno, por cantar alguna cosa un poquito así arriesgada, pero sí, seguimos haciendo coplas de las cosas que están en boga en cada día. Oye, ¿te atreverías a cantarnos un trocito de alguna de estas coplas que estás componiendo? Claro, ahora lo que se lleva son las coplas de la crisis, ¿no? Una cosa así, pues sí, podemos cantar alguna cosita que haga referencia a lo que hay. Venga, va, yo te sujeto el Venga, micro. Venga, vamos a va. ver. Las coplas de Vamos la a ver. crisis, cuidado. Cuando llegues a tu casa, fíjate bien en la hora. No sea que te confundas y pongas la lavadora. No sea que te confundas y pongas la lavadora. Hablamos del precio de la luz incluso. Claro, por la cuenta que nos trae, que se No, suele no, decir. desde luego, desde luego. Yo sé que sigues contando historias, crítica también social necesaria actualmente. Muy necesaria, sin más duda que nunca. ninguna. Oye, hablamos de esa máquina que te acompaña, del Loop Bueno, pues Station. es un aparatejo que ahora utilizan muchos músicos, sobre todo los guitarristas, que te permite grabar secuencias una sobre otra y que es una herramienta fantástica para hacer el acompañamiento del ritmo, del acompañamiento musical, incluso de voces que se pueden grabar. Pues bueno, es un recurso moderno con un instrumento antiguo, pero que el resultado es el que habéis podido ver. Sin duda. Y además quiero que para el siguiente corte nos hables de una cosa muy especial, pero no se lo vamos a desvelar todavía a los telespectadores, porque vais a tener que esperar un rato para poder conocer algo mágico que tiene preparado Miguel Rabel para todos vosotros.
Tras este tema inicio, que seguro habéis disfrutado muchísimo, vamos a retomar en los inicios de Germán Ruiz, en el momento en el cual él decide dedicarse profesionalmente a la música. ¿Nos comentabas aproximadamente? Pues yo tendría 19 años. 19 años. Por ahí, sí. Y recuerdo el momento preciso en el cual decidí, yo me quiero dedicar a esto, y fue una decisión, y desde entonces pues no paré en mi empeño de seguir aprendiendo y de seguir dirigiéndome hacia aquello que ¿Qué momento fue ese, Germán? Pues fue en un bar que estaba en Valladolid, que ya no existe, que se llama Maeloc, ¿no? Y en ese bar se hacían sesiones de música folk, sobre todo, y ahí acudían músicos de Celtas Cortos, de La Mosgaña. Allí se formó el grupo Vallarna, que tú has entrevistado en esta televisión. Bueno, había muchísimos músicos de ese mundo de la música celta, del folk, de Valladolid, y yo estaba ahí tomándome una cerveza y viendo cómo tocaban. Y me parecían auténticos magos de cómo están creando esto entre todos, están creando esta música tan bella sin apenas conocerse, sin ensayar antes. ¿Cómo es posible que puedan hacer esto, ¿no? Y dije, yo también quiero hacer esto. Y hasta que no lo conseguí, pues no paré, claro. Y así fue porque llegó el año 2020 y dijiste, es el momento de preparar un trabajo discográfico. Sí, yo llevaba ya muchos años viviendo de la música, de tocar en bodas, en eventos, colaborar con otros grupos, pero desde 5 años atrás, desde 2005, 2006, ya estaba preparando este disco presente. Ya estaba pensando en mi cabeza el concepto del disco, porque a mí me gusta pensar el disco como un concepto en sí mismo, ¿no? Y fue en 2020 cuando comenzamos a grabarlo. La primera mitad del 2020, pandemia entre medias, lo grabamos. Y la segunda mitad de 2020 fue la producción y la masterización. Es un disco en el que tiene mucha importancia la producción posterior que se le hizo, y bueno, lo hicimos muy meticulosamente, con mucho cuidado, pues para que quedara el resultado que se puede escuchar. Háblanos a grandes rasgos en qué idea se basa la música que contiene Presente, Germán. Bueno, básicamente es un poco locura, pero se basa en un método que se llama el método de la magia, para generar realidad propia, y pasa por 11 pasos, y cada uno de esos pasos se corresponde con un tema. Digamos que cada tema está inspirado en uno de los pasos. Y me dirás, Germán, en el disco hay 10 temas, no hay 11. Bueno, eso tiene que ver con eso de la magia, pero el que le interese pues puede investigar sobre ello. Estupendo, y nos agrada un montón que nos hayas traído encima a un sitio tan mágico como es este pequeño Stonehenge, situado aquí en un páramo castellano-leonés. Seguimos hablando y conociendo a nuestro amigo Germán Ruiz con su álbum Presente. Desde este bloque de piedra caliza, piedra tan habitual a lo largo y ancho de toda nuestra Castilla y León, vamos a dar paso a publicidad y regresamos con vosotros en unos minutos aquí, en Con la Música a Todas Partes.
Pues como habéis visto, no solamente de rondalla y de flauta y tamboril vive Zagalejo, sino que también de dulzaina y tambor. Oye, una agrupación además muy variada en cuanto a instrumentación y como decía Roberto, no solamente de dulzaina vive el hombre, sino que vosotros tenéis un amplio abanico de repertorio y mucho del cual, como veníamos recordando a nuestros telespectadores, le recogisteis en una grabación, esa grabación que a mucha gente nos ha emocionado. ¿Nos puedes contar un poco también cómo seleccionasteis esas canciones en vez de meter otras que también estaban ahí en el candelero? Pues la verdad es que fue bastante sencillo. Por aquellos entonces había mesas que empezaban a tener ya una salida exterior y teníamos un cassette y cuando nos acordábamos lo grabábamos y de esas grabaciones se enviaron a un laboratorio a limpiar un poco porque no había los medios que había ahora y tampoco te acordabas realmente de todo esto y cuando empezabas a bailar por los pueblos lo mismo actuabas en la plaza del pueblo que encima de 4 palets, que nos ha pasado a todos. Entonces todo eso lo teníamos ahí recogido y enviamos las que creíamos que eran un poco más nuestras y hechas más a nuestra manera. Sobre todo pues mandamos trabajo de campo, canciones que nos cantaron Jero y Esther, canciones que nos cantaron de Bolaños, de Curiel, el señor Víctor fue uno de los que enseñó las mudanzas. Entonces todo eso lo recogimos y lo mandamos para allá y así quedó. Lo que pasa es que luego pues a la hora de que te mandan el máster ya sabes, lo que mejor suene y lo que mejor vas pudiendo. Ajá. Entonces ahí quedó ese trabajo de 11, 12 canciones. También tenemos Ángel Carril, que también nos enseñaron una serie de cosas. Pero bueno, siempre teníamos muy a gala que todo aquello que interpretábamos o bailábamos, decíamos quién nos lo había enseñado, quién nos lo había transmitido. Y para nosotros era una reseña y un homenaje cada vez que haces una actuación, decir quién, cómo y por qué. Claro. Y sobre todo por qué lo estás haciendo. Y si miramos al panorama actual también de la música en Castilla y León, estamos viendo que personajes muy importantes y que tienen gran renombre ahora, como puede ser Cristina Pérez Tejera, Cris Zagaleja con las panderetas, o Arturo Vallarna, bueno, son personas que han estado también en Zagalejo y que participaron en estas grabaciones. O Víctor Bombo, al que también conocías, que venía a echarnos una mano de vez en cuando, que también pues sí, tristemente falleció, pero toda esa gente ha estado aquí, todos hemos formado parte de esto que todavía sigue funcionando, lo cual es un orgullo. Desde luego que sí. Oye, me encantaría volver otro día aquí a este espacio, porque ¿dónde nos habéis traído? Decir un poco a la gente dónde estamos, en qué lugar de Valladolid nos encontramos. Estamos en Caballería. En Caballería, en la Academia de Caballería. Estamos en la parte de la hípica que nos lo han cedido para que aquí podáis mostrar vuestro trabajo a todos los telespectadores de Castilla y León Televisión. Como digo, me gustaría regresar otro día porque tengo que hablar con vosotros de tantas cosas, de música, de indumentaria, de cómo vosotros os movéis dentro de la ciudad de Valladolid y cómo participáis de alguna forma en la vida social y cultural de la ciudad. Oye, mira, me voy a venir dentro de unas semanas y vamos a retomar un poco esta conversación, ¿os parece? Estupendo. Perfecto.
Pues tras este pasacalles o toque de mayordomías, vamos a continuar hablando con ellos, con Atairaos. Oye, en este disco os acompaña precisamente en esta canción alguien muy especial. Sí, hay que decirlo, porque para el programa lo hemos grabado a trío, el trío Atairaos, pero este arreglo en el disco es de Rafa Martín, que no solo ha tocado, sino que es que el arreglo es suyo. O sea, ha hecho una armonización y una recreación, yo creo que además insistiendo en ese aire solemne que tiene el pasacalles, y ha quedado una preciosidad. Me parece muy curiosa la forma también en la cual la música, y lo digo como reflexión, no sé si coincidimos, ¿no? La música tradicional también se está adaptando a los tiempos en los cuales estamos. Es decir, el haber podido grabar como habéis podido grabar, es decir, aprovechando la técnica, aprovechando lo que hay, pero manteniendo la esencia, que es lo que hay aquí. Es que es una característica propia de los tamborileros y, por ende, de la música tradicional, el hecho de adaptarse a las circunstancias, sean estas o sea cualquier otra, ¿no? Entonces, pues no hemos encontrado una especial dificultad, sino que sencillamente hemos seguido un proceso histórico, que es como ha evolucionado siempre la música tradicional de un momento a otro. ¿Qué planes de futuro son los que se establecen dentro de esta agrupación, de la agrupación Atairados? ¿Qué pensáis hacer a partir de ahora? Pues lo primero, sobre todo, conciertos, porque ese es el siguiente reto, conseguir hacer esto en un directo como el que hemos grabado contigo hoy, y hacer bastantes conciertos, rodar mucho estos temas. Ya hay temas nuevos que se han incorporado al repertorio, que no están en el disco, y ya habrá un segundo de aquí a lo mejor a un año y medio, pero ahora sobre todo estaremos pendientes. ¿De qué manera la gente puede conseguir este trabajo? Porque autoeditado, cuidado, que es muy difícil hacer un disco, que hay que comprarlo, tenemos que hacernos con este trabajo. ¿De qué manera podemos conseguir el trabajo de Atairaos? Pues en este caso es muy fácil. Si buscáis en Google pindongas.com, que es la web maravillosa de Patricia Melero. ¿Repite el nombre? Pindongas.com. Pindongas.com. Y ahí en la sección de música, que tiene una selección fantástica, encontrarán Atairaos. Además, con cada compra, como la compra es por online, pues ella tiene el email, y después recibirá a cada comprador un enlace para las descargas digitales. Para poderlo descargar. Para poderlo descargar también en digital, una vez que ha comprado el disco. Fenomenal. Oye, pues lo primero, felicidades, enhorabuena por este trabajo tan maravilloso. Muchas gracias por atendernos y desde luego desearos lo mejor a lo largo de todos vuestros conciertos. No hemos hablado del nombre Atairaos. ¡Opa! Es verdad. Bueno, pues uno barriendo para su casa, ¿verdad? Pues la palabra Atairaos significa más o menos atravesado en diagonal, al bies, si quieres, y es usada generalmente en la Sierra de Francia. Al bies, eso sí que a Sorlais, dicen en mi pueblo. Pues también, sí. De medio lado. Medio mancornado. Algo raro, algo inesperado. Algo raro. Vosotros de raros no tenéis nada, y desde luego este trabajo así lo demuestra. Muchísimas gracias. Los que cantan bien tienen pelos en el culo. Yo como canto muy mal no me ha salido ninguno. Yo como canto muy mal no me ha salido ninguno. El que quiera ver al diablo con la forma de una cabra, que venga a ver a mi suegra cuando sale de la cama, que venga a ver a mi suegra cuando sale de la cama. ...250 calvos se fueron a confesar y salió el cura diciendo pareces tú un melonar, y salió el cura diciendo pareces tú un melonar.
mejor sitio que un culo para plantar una berza. El abono está seguro y el regadío está cerca. El abono está seguro y el regadío está cerca. Si los cuernos alumbraran como alumbran los faroles, estarían todas las casas llenas de iluminaciones. Estarían todas las casas llenas de iluminaciones. Si tu casa ves arder y en tu culo un avispero, y a tu mujer con el cura, ¿dónde acudirías primero? Y a tu mujer con el cura, ¿dónde acudirías primero? Y allá va la despedida, la que echan los demucientes. Tengo una paja en el culo, sácamela con los dientes. Pues como os habíamos dicho, algo que os tenía preparado Miguel son unas rabeladas. Curiosamente, algo que no solías hacer, Miguel. Claro, sí hacer las rabeladas, pero siempre acompañado con los músicos que me acompañan en mis distintas formaciones. Amigo. Pero hacer unas rabeladas así, a lo tradicional, como hacían estos intérpretes cuando se quedaban encerrados en sus casas en la montaña 3 semanas porque nevaba, algo parecido a lo que ha pasado con el confinamiento, pero que nuestros ancestros han tenido que padecer por consecuencia climatológica durante toda su vida y tampoco pasaba nada. Y se entretenían con estos instrumentos. Ajá. Y en tu caso, en el confinamiento fue donde te surgió la idea de decir, voy a montarme yo un espectáculo de estos de yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, casi un poco sin querer porque, bueno, me pidieron hacer un concierto online y el que estaba en casa solo era yo. Entonces dije, bueno, tengo que buscar algún recurso que me permita sentirme un poquito más acompañado para hacer estos conciertos online, que al final acabamos haciendo 2 o 3. Ah, el confinamiento hicisteis el... ¿Cuál fue el coronavirus folk? ¿Pudo ser uno de ellos? Sí, también. Coincidimos sí, además. Sí. Que bueno, fue algo que Curioso, muy positivo para animar y ayudar a la gente a llevar aquella situación. Ninguna. Háblame un poco de las rabeladas, porque a mí es algo que siempre me ha fascinado y además ha sido de la forma que yo he conocido el rabel, ¿no? De manos de Candeal, Joaquín Díaz. El repertorio de rabel es muy extenso, no solo son rabeladas porque hay repertorio tradicional de las distintas fiestas del año, como hemos comentado, pero las rabeladas para mí son el elemento que los salvó de la desaparición cuando se perdieron estos últimos intérpretes, precisamente por ese carácter divertido, jocoso, picante y que hizo que mucha gente mostrara interés, entre otros yo, por un instrumento tan curioso y tan arcaico como es el rabel. Háblanos de esta pieza que tengo aquí entre mis manos. Bueno, pues es una joyita porque es un rabel tradicional de uno de los últimos intérpretes, en este caso de Salceda de Polaciones, que fue Pedro Madrid, un hombre que tocó el rabel y construyó rabeles como este, que además tiene una pequeña anécdota que te puedo contar. Pedro Madrid fue una parte de la banda sonora de Los Santos Inocentes. Ah, de la película. Sí, no, él le mandaron allí para que le grabaran porque él no quería salir de su valle y grabó lo que le habían mandado, pero claro, tocó algo el rabel, sonaba de aquella manera y entonces el director musical, el compositor, se le ocurrió meter un violín por encima y aquello sonaba tan siniestro que decidieron poner esa parte en los momentos más dramáticos de la película. Con tensión ahí. Mucha tensión, un violín y un rabel. Sí. Fíjate, oye Miguel, de verdad, un placer regresar aquí al Camino de Santiago Palentino. ¿Cómo se llamaba este pueblo? Era Villalcázar de Sierga. Villalcázar de Sierga. Este palomar tan fantástico, a disfrutar de tu arte, de tus rabeles, de tu música y sobre todo de tu amistad. Muchísimas gracias por traernos aquí. Muchas gracias a vosotros. Recordadle, Miguel Rabel.
Pues tras esta negociación continuamos hablando con Germán Ruiz, otro de los temas que viene incluido en este álbum presente. Álbum, Germán, que ha sido autofinanciado. Eso es, estuve unos cuantos años ahorrando para poderlo editar y grabar y hacerlo todo con calidad, sí. Además, autofinanciado y ojo, que es un álbum que tú regalas. Es un regalo. Claro, bueno, eso se me ocurrió porque cuando un artista lanza un álbum ahora, normalmente lo primero que hace es ponerlo en Spotify y en todos estos sitios. Y Spotify y estas plataformas realmente pagan una miseria a los artistas, ¿no? No es como antes que de los discos pues se ganaba dinero. Entonces pensé, bueno, pues en vez de sacarlo en Spotify, lo voy a regalar a través de mi web, que por cierto, en www.germanruiz.es puedes descargar gratis este álbum, ¿vale? Entonces entras ahí y te lo descargas. Bueno, decidí ponerlo en la web. Y bueno, hubo unos cuantos miles de descargas y estupendamente. Unos cuantos miles de descargas. Sí, no los he contado, la verdad, pues pocos miles, menos de 5.000 ahora mismo, yo creo, pero espero que de aquí a una semana pues llegue a varios millones, por lo menos. Toda la población de Castilla y León tiene que descargárselo. Porque además también hiciste un método de gaita que también siguió un poco este parámetro. ¿No crees que el trabajo de los músicos hay que ponerle un precio o por contra es una labor de marketing, eso que tanto te apasiona a ti? Bueno, a mí me gusta mucho el marketing, efectivamente. En 2018 empecé a estudiar ese mundo y bueno, realmente te das cuenta de que el marketing mueve el mundo, que casi cada decisión que tomamos es porque alguien desde un departamento de marketing ha querido que tú la tomes, aunque no seamos conscientes de ello, y es algo bastante peligroso, bastante peliagudo. Pero bueno, independientemente de eso, claro, si yo pongo el disco en Spotify, pues voy a ganar una miseria, pero si lo regalo, voy a tener el correo electrónico de las personas a las que sé que tienen mi disco y sé que les gusta mi música. Entonces, si por ejemplo hago un concierto, pues puedo enviarles un correo electrónico, oye, hay un concierto tal día en tal lugar. Por ejemplo, a finales de 2022, pues haré un concierto en un teatro de Valladolid, no sé exactamente en cuál, pero va a ser un concierto como de cierre de este disco porque ya estamos preparando el segundo y ahí pues utilizaré esos correos que tengo de gente que tiene el disco para avisarles de que va a haber un concierto por si quieren ir. Y el que no se haya descargado aún su disco, que lo van a descargar seguro, ¿cómo pueden saber dónde actúas este concierto de fin de año que vas a dar de cierre, de presente? Lo mejor es que me sigáis en redes sociales, ¿vale? En Facebook, en Instagram o en YouTube. Pones Germán Ruiz o Germán Ruiz Gaita y seguro que te sale. Oye, Germán, de verdad, muy agradecidos de que nos hayas traído a este espacio tan mágico, hablar de un álbum que conlleva tanta magia dentro también, y te emplazo de verdad a regresar aquí a este sitio que tanto me ha gustado para seguir conociéndote, siguiendo desentrañando los secretos que guardas aquí dentro de presente. Cuando quieras, Así encantado, Luis Ángel. Pues dentro de unas semanas regresamos con él. Hoy nos despedimos de todos vosotros desde el Museo de la Piedra en la localidad de Campaspero, en Valladolid, con el único deseo que el programa de esta semana haya sido inolvidable para todos ustedes. Nos vemos en tan solo 7 días. Tenéis una cita conmigo aquí en Castilla y León Televisión, en vuestro programa, con la música a todas partes.